Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarlos un miércoles más en esta sesión académica de pediatría. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión del módulo de traumatología y ortopedia. El tema que veremos será el de patologías de la cadera pediátrica. Para presentar a nuestro ponente del día de hoy, le cedo el micrófono al doctor Aurelio Martínez, quien es nuestro coordinador del mes. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias, Grecia. Buenos días a todos. Y bueno, el día de hoy tengo el gran honor de presentarles a un gran amigo, un gran ortopedista pediátrico latinoamericano, el doctor Norman Ramírez Lush. Él, como parte de su currículum, estudió medicina y la premedicina en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina, y hizo la residencia en ortopedia en el hospital en San Juan, Puerto Rico, en el Hospital Universitario de San Juan, y realizó un fellowship en traumatología y ortopedia pediátrica y escoliosis en el Texas Scottish Rite Hospital en la ciudad de Dallas, Texas. Él forma parte de la board de editores de la revista Pediatrics in Review y es miembro de múltiples sociedades, incluyendo la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, la Sociedad Internacional de Ortopedia y la European Pediatric Orthopedic Society. Igualmente POSNA, la Pediatric Orthopedic Society de Norteamérica, y es autor y coautor de múltiples trabajos publicados en diversas eh, journals internacionales. Le damos la bienvenida al doctor Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy con patología de la cadera. Perfecto, bueno, quiero darle las gracias al doctor Aurelio Martínez. Nos conocemos hace 30 años. Hemos tenido el placer de viajar alrededor del mundo como oradores internacionales. Eh, Cuando él me invitó a esta actividad, pues yo me emocioné muchísimo. A mí me encanta mucho compartir los conocimientos. Eh, Le hago un pequeño, ¿verdad? Que a veces las palabras no significan lo mismo y a veces pues yo entiendo que mi español y mi inglés son horrendos. Pero nada, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Nosotros los puertorriqueños pues tenemos problemas, nos comemos la F, pero aún así no podemos entender. Patología de la cadera, sí, la semana pasada pude participar, déjame ver si ahora no me quiere coger, okay. Eh, Tuve la oportunidad de ver la conferencia la semana pasada, estuvo muy interesante. Hoy les voy a hablar de 4 temas diferentes que manejamos el ortopedista pediátrico. Voy a hablar de la sinovitis transitoria, de la artritis séptica, voy a hablarles sobre el EKB-Pertes y por último terminaremos esta plática hablando de un deslizamiento de la cabeza de fémur. ¿Por qué la cadera atrae nuestra atención? La cadera pediátrica, como el codo pediátrico, son áreas muy, muy sensibles. La circulación se compromete marcadamente con cualquier acción en el área. Como podemos ver aquí en esquemas patológicos, la circulación es bien limitada. Y el problema es que si esta circulación se interrumpe por cualquier proceso patológico, vamos a tener un rompimiento de la anatomía de la cabeza, que subsiguientemente va a traer artritis, subsiguientemente va a traer cambios degenerativos y subsiguientemente va a tener limitación y mucho dolor. Vamos a empezar con la sinovitis transitoria. Bien lo dice la palabra transitoria. Es un proceso donde se inflama el tejido sinovial. Gracias a Dios se resuelve sola. Por lo tanto, se trata de un proceso benigno, leve y autolimitado. Es la causa más frecuente de dolor de cadera en los niños. Se ha reportado desde los 9 meses hasta la adolescencia, pero el periodo más común es de los 3 a los 8 años. Usualmente por síntomas se puede encontrar que un 5% es bilateral, pero si nos limitamos a los hallazgos de ecografía o sonografía en nuestro caso, podemos llegar hasta un 20% de los casos. Niños
más común que las niñas. De 2 a 4 veces los niños varones son más afectados de esta condición que las niñas. La causa no se sabe actualmente. Sí hay unas posibles etiologías que se explican, pero que sea definitiva, que se sostenga a mediados de todos los estudios, no se ha encontrado ninguna en común. La causa más común en un 70% es una infección previa viral que resuelve y empieza después el proceso inflamatorio de la cadera. Cuando la familia me pregunta, digo, mira, el virus estuvo en el oído, la garganta, la boca, ¿verdad? Vías superiores, y ahora se metió en la cadera. Y con el mismo amor que entró en esas vías, con el mismo amor se metió en la cadera, con el mismo amor debe salir de la cadera. Obviamente se ha encontrado por traumatismo, caída o golpe, o una predisposición alérgica después de una vacuna, de una inyección. Se ha encontrado que después que usted le pone una de estas vacunas, a la semana el niño o la niña empieza con dolor de la cadera. El problema de esto que es fácil, o sea, es bueno, pero el problema es un diagnóstico de exclusión. O sea, usted no puede llegar simplemente mirar al paciente y decir una sinusitis transitoria. Su manejo inicial tiene que ser basado en descartar condiciones más serias como la artritis séptica, que se simulan condiciones reumatológicas, osteomielitis o el mismo trauma. O sea, no por ver el paciente y varios laboratorios sencillos, ya usted puede decir que es una sinovitis transitoria. Esto va a llegar después de haber cogido un proceso, un protocolo y entender, ok, esto es una sinovitis transitoria, por lo tanto, esto debe resolver. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con un dolor en la cadera, que puede ser por trauma, como bien dije, puede ser por una condición reumatológica, puede ser por una artritis séptica, que empieza de repente, cojera, movilidad limitada, un niño que previamente estaba sano. Sí, puede haber tenido un catarro la semana pasada. Usualmente lo que nos da una idea de que esto es una sinusitis transitoria es que usualmente este paciente puede poner peso en la cadera. No así el paciente que tiene una artritis séptica, que ya mismo vamos a hablar, ese sí no puede poner peso en la cadera. Me explico, me llega el niño con dolor en la cadera, moderado, lo puede manejar, tiene dolor, pero puede pisar, pues ya eso me hace pensar que estoy trabajando con una sinusitis transitoria. En ocasiones se acompaña de una fiebre baja, usualmente no debe subir más de 38 grados centígrados, o sea que es un cuadro viral que se presenta y uno debe ir identificándolo. Puede venirnos paciente con la típica posición de incitación dentro de la cadera, de flexión, rotación externa y abducción. ¿Y por qué esa posición? Se entiende que cuando un ser humano pone esa posición en la cadera, le permite a la cadera poder acumular más fluido, porque es la posición donde la cadera se abre más y le permite tener más líquido. Por tanto, si tiene una inflamación, pues al poner esa posición, el paciente siente un alivio por el hecho y cuando de que esa posición en la cadera le permite mayor acumulación de líquido. Teóricamente, si es una sinovitis transitoria, esto ya debe ir en forma gradual, de tal manera que ya en 10 días, ya el paciente usted lo vea mucho mejor. Hay literatura que te habla hasta de 8 semanas, pero en mi práctica ya a los 5 o 6 días ya usted empieza a ver una resolución de los síntomas. En un 17% le pasa hoy, en un par de semanas o meses le puede volver a pasar. Pero por lo menos en mi práctica, hasta ahora, lo que he visto una sola vez, si 2 o 3 en 30 años han venido 6, 8 meses después con los mismos síntomas, es bien raro. O sea, usualmente es un evento una sola vez en mi práctica. El diagnóstico, les recomiendo leer este artículo. Cuando yo me estaba preparando para esta presentación, encontré este artículo recién publicado, en un resumen de los indicadores para poder separar de una artritis séptica de una sinovitis transitoria. Un repaso muy bueno y un metaanálisis, está público, o sea que no hay que tener suscripción.
Y es muy, muy interesante, nos hace un historial de lo que se ha hecho en la literatura mundial para poder discernir entre una condición bien benigna, que es sinovitis transitoria, y una condición un poquito más fuerte, que es una artritis séptica. Se los recomiendo, muy buen artículo. Usualmente, como todo, vamos a hacer historial, el examen físico. Todo el mundo concluye que un CBC, un factor de sedimentación y una proteína reactiva cardíaca son laboratorios básicos que tenemos que tener para llegar a un diagnóstico. Usualmente la radiografía no nos va a decir el diagnóstico, pero nos va a excluir alguna patología como trauma o alguna osteomielitis que ya se esté identificando en el hueso o alguna malignidad, porque también es posible. La sonografía se está utilizando cada vez más en la medicina moderna. Se recomienda, si hay dudas, hacerle una sonografía y obviamente si hay alguna indicación o hay líquido, pues alguna aspiración. Siempre este dilema que les estoy presentando ha traído mucha controversia y por eso Cocker en 1999 puso un artículo muy interesante de los criterios que él considera que a medida que se vayan sumando más posibilidades que el paciente tenga una artritis séptica. Por lo tanto, uno esperaría que para un paciente de sinovitis transitoria estos criterios no se cumpliesen. Primero, Cocker dice que para que consideremos una artritis séptica, 38.5 de temperatura o más. No poder poner peso aún con asistencia, que lo mencioné ahorita, y dentro de los estudios que se han hecho evaluando estos criterios, el que más ha aguantado la evaluación histórica de la literatura es el no poner peso aún con asistencia. La mayoría de los estudios dicen que esto es lo más clásico, lo más consistente para poder decir que tiene una artritis séptica. Por lo tanto, si el paciente puede pisar, pues nos orientamos a una sinovitis transitoria. Si la fiebre es más bajita, me oriento a una sinovitis transitoria. Si los glóbulos blancos están en menos de 12,000, mi orientación es que debe tener una sinovitis transitoria. Y si el factor de sedimentación es menos de 40, debo pensar por lo menos que es una sinovitis transitoria. Ahora, si tengo estos cuatro, definitivamente estoy trabajando con una artritis séptica y eso pues requiere un manejo más agresivo. En el 2008 vino este autor y añadió un quinto factor que se llama la proteína reactiva cardíaca y él entiende que más de 20 ya es compatible con una artritis séptica. Por lo tanto, el no tener los factores anteriores, el tener la proteína reactiva cardíaca bajita, nos hace pensar que nuestro paciente está teniendo un proceso viral, por lo tanto, es una sinovitis transitoria. ¿Qué hago? Pues esto yo busqué en la literatura, pero lo que he encontrado, no lo he publicado, lo estoy trabajando, es los niveles de linfocitos y neutrófilos en el contagio de células blancas. He observado, y estoy en ese análisis ahora, que cuando un paciente tiene niveles altos de linfocitos, y sabemos que los linfocitos son los que atacan los virus, yo me inclino más a un factor de sinovitis transitoria. Si veo al revés que los neutrófilos, que son los que atacan las bacterias, están más altos, pues yo me inclino más a una artritis séptica. Esto obviamente todavía no está documentado, busqué en la literatura, pero he encontrado una correlación bien alta entre sinovitis transitoria y los niveles de linfocitos. Si están elevados, la experiencia me ha hecho ver que está más asociado con sinovitis transitoria y la lógica es que los linfocitos son los que atacan a los virus. Sonografía cada vez se está inculcando más en la educación médica. Esto aquí podemos hallar, bien lo explica el esquema, el cuello de fémur, el tejido blando y en el medio la estrellita marca la acumulación de fluido. Y obviamente ante la sospecha y duda, porque uno no está muy claro y uno tiene que estar bien seguro que es una sinovitis transitoria, porque si es una artritis séptica no lo puedes observar, usualmente tienes que operarlo, pues a veces se recomienda hacer una aspiración, analizar el líquido sinovial y tomar la decisión.
En este estudio hecho en Suiza, que lo encontré también hace 2 años, se escribieron, dice que ellos entienden que muchos estudios no son necesarios, pero sí reconocen que no podemos dejar de hacerle un conteo de células blancas, una proteína cardíaca reactiva, un factor de sedimentación, radiografía para descartar tumor, trauma, osteomielitis y, si hay la duda, ultrasonografía. O sea que hacerle múltiples estudios. Hay estudios que ahora están recomendando hacerle MRI en nuestras prácticas. Eso no está tan accesible, el costo, la accesibilidad, el tiempo que lleva, pues, pero hay pues, estudios ahora principalmente viniendo de Estados Unidos que hablan de hacerle MRI, pero actualmente pues, en nuestra realidad económica diaria, pues un MRI y más un paciente de 2 añitos que hay que anestesiarlo para hacer un MRI, pues está bien difícil. Entendemos con que usted le haga un contraste de células blancas, una proteína reactiva, un factor de segmentación, la radiografía y o la sonografía si tiene dudas, evalúe los parámetros, compare con los factores de Cocker y de Kerr y búsquese los niveles de linfocitos y eso le podrá dar una idea de lo que está pasando. El tratamiento, una vez se entienda que el paciente tiene una sinovitis transitoria, es antiinflamatorio y descanso porque es un proceso autolimitante, se resuelve por sí solo y usualmente no debe tener muchas secuelas. Las complicaciones, como te dije ahorita, un 17% van a tener recurrencia del dolor, volverá a este proceso otra vez. E interesantemente, la literatura habla que un 3% de estos pacientes que tuvieron una sinovitis transitoria a lo largo del tiempo van a desarrollar un Lec-Calvé verde. Yo pues entendía que eso no era cierto, ¿verdad? Pero tengo que reconocerte que hace como 6 años, un paciente cuando bien pequeño, a los 9 meses, no más, a los 2 años tuvo una sinovitis transitoria, me regresó a los 5 años con un Lec-Calvé verde y pues dije, wow, es posible. Un 3%, gracias a Dios, no es muy frecuente. Pasamos ahora a la artritis séptica. Aquí te recomiendo otro artículo que escribió nuestro amigo Ignacio Sampera, de España. En esta revista es un artículo sin costo, lo pueden buscar, muy interesante, sobre diagnóstico y manejo de la artritis séptica y los conceptos y los repasos. Aquí él habla pues de la idea del MRI y eso, pero en nuestra realidad económica pues lo veo muy lejos. Él obviamente reconoce los laboratorios que te acabo de explicar. Lo que voy a presentar ahora es más o menos lo que te acabo de presentar, lo único desde la perspectiva de que este sí es una situación delicada y tenemos que ser agresivos en el manejo. Es una infección del espacio articular, usualmente en la edad pediátrica, usualmente en los países de desarrollo es más frecuente y las articulaciones más afectadas, primero en la rodilla y segundo la cadera. Después otras articulaciones, pero la que predominantemente es la rodilla y subsiguientemente la cadera. Países de desarrollo, 20 casos por 100.000. En países de mayor desarrollo se ha reportado de 1 a 5 casos por 100.000. Es la incidencia que se ha reportado sobre esta condición. Usualmente el agente etiológico más frecuente es Staphylococcus aureus. Ahora tenemos que ir encontrando que a medida que tenemos la vacunación para hemófilos, estamos teniendo un patógeno interesante que se llama Kinghera kingae, que ha ido aumentando y más porque hemos ido reconociendo cuál es la metodología para poder identificarlo. La vía principal para que estas bacterias se metan dentro de la articulación usualmente es diseminación hematógena. Un catarro bien severo, una infección de oído, infección urinaria, algo así, y se mete dentro de la articulación. También puede ser por inoculación directa, cuando, por ejemplo, pues hacemos punciones, gases y esa cosita en el área pélvica y sin darnos cuenta la aguja llega hasta la articulación, o por trauma. Pero lo más frecuente es por diseminación hematógena. Y usualmente el problema con esto, que aquí lo dice, es que una vez esa bacteria entra ahí adentro, desarrolle, elimine todas esas enzimas que van degradando el cartílago, si no es tratado a tiempo, pero vamos a tener una destrucción irreversible. La reacción
¿Qué esto causa? Puede causar daño en el cartílago, en la placa de crecimiento. Aquí tenemos una radiografía de un paciente que no se diagnosticó a tiempo, se comió la cabeza del fémur, obviamente la hace incongruente, la va a desarrollar artritis. Este paciente va a tener una pierna más larga que la otra, va a tener un deterioro funcional y usualmente si no se trabaja puede atentar contra la vida, ya que puede desarrollar una bacteremia. El problema actual no es tanto en los niños, sino en los neonatos. Estos pacientitos, pues no es claro el diagnóstico, es precoz. Y el problema es que en estos tiempos la cabeza de fémur es más cartilaginosa, más vulnerable, y por lo tanto en pacientes neonatos tenemos que tener mucha sospecha. Ese pacientito que cuando le cambiamos el pamper llora mucho, ese pacientito que le tocamos la cadera le duele, ese pacientito que está inmunocomprometido, que fue un parto bien difícil. Tenemos que tener la sospecha de una posible artritis séptica y tenemos que manejarlo lo más pronto posible. El diagnóstico, como bien te dije, no es fácil, no nos da en la cara, no es obvio. Tenemos que ver las manifestaciones más la información obtenida en los laboratorios. Se puede sospechar en todo niño con dolor monoarticular, que tenga una fiebre marcada, que cuando usted trata de moverle la articulación no pueda, esté rojo, está caliente, está lloroso. Usted debe sospechar que puede tener artritis séptica. Y obviamente las edades nos dejan más o menos unas ideas. En los pacientes pediátricos, pues la gente más con Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo A y Enterobacterias. Ya en pacientes menores de 5 años tenemos que pensar en Shigella Kingai como un nuevo componente de esta condición. Se ha encontrado bastante más frecuente de lo que se pensaba. Es un poco bacilo gran negativo. Interesantemente, el cuadro es menos agresivo, la edad entre 3 a 5 años, y lo hemos podido identificando ya que hemos ido buscando medios donde se puede identificar. Por tanto, cuando tenemos un niño menor de 5 años, además de hacer cultivos para Staphylococcus aureus, Streptococcus, debemos mandarle a hacer estudios para Shigella Kingai. Y obviamente son bacterias que nacen en el agar sangre, en el agar chocolate, o podemos hacer una reacción en cadena polimerasa, un PCR, como se dice, donde podríamos identificarlo. Es importante esto porque usualmente el cultivo tradicional nos va a venir negativo. Vamos a decir, no tiene nada malo, lo vamos a mandar a la casa y tiene un Shigella y se comió la articulación. O sea, que tenemos que tener el grado de sospecha, y pacientes menores de 5 años tenemos que ser más exigentes en la identificación de patógenos y no limitarnos solamente a Staphylococcus aureus, que aunque es el más común, no es necesariamente el único que pueda atacar este grupo de edad de pacientes. El diagnóstico, como toda patología médica, un buen historial, un buen examen físico, lo mismo que acabo de hablarte para sinovitis transitoria, es imperativo, o sea, es imperdonable que un paciente que tengamos con esta posibilidad no hayamos hecho un CBC, un factor de coagulación, de sedimentación, y un nivel de proteína reactiva cardíaca. Hacerle radiografía para descartar traumas y obviamente una sonografía, y si la sonografía nos demuestra líquido, pues obviamente vamos a tener que hacerle una aspiración. Y vuelven a surgir otra vez, que yo recomiendo que no lo aprendamos, los criterios de Koch y de Kay, que si tiene más de 38.5, si no puede pisar, si los glóbulos blancos están sobre 12.000, o el factor de sedimentación es 40 y la proteína cardíaca reactiva está sobre 20, tenemos que pensar en una artritis séptica. Y me dirán los que trabajan mucho con los neonatos, que la mayoría de los pacientes neonatos no presentan estos disturbios en laboratorio, y por lo tanto estos pacientes neonatos tenemos que ser más agresivos, y aun cuando algunos de estos factores no estén positivos y estemos pensando, con el mero hecho de que estemos pensando que tenga una artritis séptica, deberíamos hacer una aspiración de líquido sinovial, llamar al servicio de ortopedia, o como bien dice esta laminilla, el que va a definir el cuadro final es la aspiración, donde un 70% nos va a dar el patógeno que está afectando a este paciente. O sea que si tenemos la duda
Y los laboratorios, el examen físico me lleva, si los laboratorios me dan un indicio, no escatimemos en pedir una aspiración de la cadera. El ortopedista está preparado para este procedimiento relativamente sencillo, lo hago a cada rato, y obviamente podemos así descartar la posibilidad de una artritis séptica y tratarla a tiempo, o si una sinovitis transitoria, pues manejarla también. Usualmente aquí podemos ver una aspiración, como te enseñó en la laminilla, podemos ver la cantidad de pus que sacó esta laminilla. Para esto, pues, obviamente, le hacemos una tinción de Gram, un análisis de glóbulos blancos, que usualmente debe estar sobre 50.000. Se le hacen niveles séricos de azúcar, que debe tener séricos de azúcar y niveles de azúcar dentro de la articulación, y debe haber una diferencia marcada más de 30 entre el sérico y el dentro de la articulación. Usualmente las infecciones van a tener niveles de proteína alta, y en cultivos, que como te dije, vamos a usar los cultivos tradicionales, pero vamos a pedir que le hagan estudios para Klebsiella kingae, agar de sangre o de chocolate, o una polimerasa. Usualmente el tratamiento, incisión y drenaje, hay mucha literatura que te habla de múltiples aspiraciones, bastante desacreditado. Los recomienda en pacientes inmunocomprometidos o muy débiles para tolerar, inmunocomprometidos, no, perdón, que no puedan tolerar la anestesia. Se ha recomendado también artroscópicamente en la cadera, es muy difícil, quizá en la rodilla, pero todos los estudios que se han hecho comparando diferentes técnicas concuerdan que la mejor es una incisión y drenaje, limpiar la articulación copiosamente, sacarle cultivo, sacarle biopsia y dejar un drenaje para que todo lo que se acumule salga y no se vuelva a acumular. Se ha encontrado que la incisión y drenaje es el mejor tratamiento para una condición como esta. Antibióticos, hay muchos protocolos. Aquí encontré en un artículo de Costa Rica que recomiendan pacientes menores de 3 meses estos antibióticos. Los pacientes mayores de 3 meses recomiendan estos antibióticos. Veo que utilizan mucho la vancomicina. En un estudio encontrado en la literatura americana, encuentro que no utiliza mucho la vancomicina, se utiliza mucho la cefalosporina. Y hacen la salvedad que Klebsiella ha mostrado resistencia a la vancomicina y al clindamycin, y obviamente tomando en consideración la clindamicina o la vancomicina, que tiene muchos efectos secundarios, a utilizar la cefalosporina, pues yo encuentro que por lo menos lo personal yo uso más cefalosporina para estos pacientes. Pero te reconozco que hay diferentes protocolos, como te dije, aquel que te acabo de presentar previamente, que lo vuelvo a poner, pues utiliza la vancomicina en menores de 3 meses, mayores también, pero en este protocolo que lo vi en un estudio de la literatura americana, como pueden ver, establece más su tratamiento a base del uso de cefalosporina. Obviamente, ¿cómo se trata? Si el paciente empieza a mostrar signos de mejoría, le bajan la fiebre, los dolores, las pruebas de sanguínea empiezan a mejorar los glóbulos blancos, el factor de cementación o la proteína cardíaca reactiva, podemos tenerlo por una semana y pasarlo a una vía oral por 15 días de 15 a 21 días por vía oral. En mis tiempos, cuando Aurelio y yo empezamos, que fue cuando Colón llegó a América, yo los dejaba 3 semanas hospitalizados por vía venosa, pero ahora mismo, por la cuestión de costo y los conocimientos, entendemos que se pueden tratar 7 días siempre y cuando mejoren, y después pasarlo a vía oral y darlo de alta y darle seguimiento. Complicaciones, horrendas todas, por cierto. Necrosis vascular, muerte de la cabeza del fémur, osteomielitis, se come el resto del hueso, condrolisis, se come el cartílago, la cadera se puede dislocar, una pierna más larga que la otra, sepsis generalizada y la muerte obviamente por bacteremia, y si tenemos suerte, una degeneración de la articulación que suficientemente va a requerir un reemplazo en el futuro. ¿Sabes? Artritis séptica, si lo manejamos rápido, si lo identificamos rápido y somos agresivos, el pronóstico es bastante bueno.
Si dilatamos mucho en el diagnóstico, si no estamos agresivos, podemos tener complicaciones que van a ser irreversibles. Por eso es importante a nuestro nivel conocer y entender que esto existe, que esto es posible y tenerlo como grado de sospecha en todo aquel niño o niña que llegue a nuestra evaluación con un dolor de la cadera, rodilla, cualquier articulación, pero en este módulo es de cadera, debemos ser rápidos y no en las dos condiciones, tanto en la benigna como en la más severa, es fundamental tener el CBC, el factor de sedimentación y la proteína reactiva cardíaca y la placa para descartar lo demás. Si no tenemos eso básico, vamos a tener mucha probabilidad de fallar el diagnóstico y el paciente sufrir una secuela irremediable. Pasamos ahora a la condición de Lesch-Calvé-Perthes. Lech era el americano, Calvé era un francés, Perthes, un alemán en 1909, los tres sin ninguna comunicación escriben sobre una necrosis idiopática, una necrosis sin razón de ser. En el 1908, Waddestrom lo había descrito, pero el problema es que él se lo adjudicó a tuberculosis, por tanto la historia pues, ha sido un poquito mala con Waddestrom, y se la adjudicó a estos tres autores porque ellos identificaron que no había una patología identificable en este momento y actualmente no la hay. Sí hay unas posibilidades que las voy a compartir con ustedes, pero actualmente se reconoce como una necrosis idiopática. En esta radiografía de la cadera pediátrica podemos ver la cadera derecha a nuestra visión más pequeña, achatada, más esclerótica, mientras la cadera que está a la izquierda pues tiene el contorno. Este paciente pues está teniendo un Lesch-Calvé-Perthes. Como bien te dije, es un desorden de la cadera y básico es ahí una interrupción a la circulación de la cabeza, del fémur, donde ella se va a ir deteriorando, se va a ir fragmentando y después pues puede recuperar. Por lo tanto, necrosis vascular que le da a los adultos y a los adolescentes no recupera, mientras que en los pacientes más jóvenes manejado adecuadamente sí puede recuperar. Por eso es la diferencia entre una necrosis vascular de adultos que es irreversible a una en pacientes pediátricos que sí puede revertir siempre y cuando se maneje adecuadamente y esa estriba la diferencia. Aquí más o menos pueden tener un esquema para que nos acordemos del daño, la arteria que entra por la parte superior, se interrumpe circulación y ese cartílago que está vulnerable va a empezar a deteriorarse y va a tener los cambios que ya mismo te voy a explicar. Es una condición de 1 en 10.000. La demografía, la edad más común de origen de 4 a 8 años, que cuando puede recuperar, ya después de los 10 años es más difícil que recupere o no recupera. Niños, más que las niñas, como la sinovitis transitoria, el Lesch-Calvé más común en los varones. Áreas urbanas y usualmente el niño se caracteriza por ser un niño de mucha hiperactividad. E interesantemente, cuando yo hago clínicas de Perthes, es una clínica de mucho desorden porque estos niñitos no se pueden controlar mucho y tanto el tiempo para arriba y para abajo en la silla, empujándose uno a los otros, porque característicamente he encontrado que sí, la mayoría de estos pacientitos son flaquitos, bien ágiles, bien activos, se suben y se bajan de la camilla, de la silla, se empujan. Un pacientito bien curioso y usualmente tiene un nene de 4 a 8 años, varón, con estas características psicológicas funcionales y tiene dolor en la cadera, piense que tiene un Lesch-Calvé-Perthes. No puede tener fiebre, ¿verdad? Porque si no pensaríamos un proceso infeccioso. Factores de riesgo, historia familiar, coge mucho en la familia, poco peso al nacer, presentación anormal sentado, usualmente pueden tener esto. Fumadores de segunda mano, se han encontrado muchos estudios, principalmente uno en Israel, que en aquellos hogares donde se fuma, los pacientitos van a desarrollar Perthes y hay mucha correlación a etnicidad, es más común en los descendientes de Asia o de Europa Central. Síntomas, un desarrollo lento, empieza a cojera,
Dolor intermitente, va y viene, hoy en la rodilla, cadera, muslo, tengan cuidado. Una vez aprendí en un congreso mexicano, y siempre se lo repito mis pacientes, que cuando un paciente tiene dolor de rodilla es como si la rodilla estuviese llorando y la cadera es la que está sufriendo. Por lo tanto, cada vez que tenga un paciente con dolor de rodillas, le suplico que siempre evalúen la cadera, porque pues, en el 33% de dolor de la rodilla, el problema no está en la rodilla, está en la cadera. Vas a encontrar cuando este pacientito de 4 a 8 años, bien flaco, bien activo, cuando empieza a mover la cadera, le duele la cadera, no tiene fiebre, y vas a empezar a ver que lo primero que empieza a perder es rotación interna y poder abrir las piernas. Esos son los primeros signos en el examen físico que vas a notar. Usualmente lo vas a mandar a caminar y vas a tener el típico caminar de Trendelenburg, que bien te enseño aquí, que cuando se para en la cadera afectada, el cuerpo se inclina porque no puede sostener el peso. En tu lado izquierdo puedes ver la simetría mecánica, que cuando uno pone la cadera, pues la cadera que aguanta el peso sostiene el cuerpo, pero cuando tienes agitación, tanto, o puedes tener una cadera dislocada, o puedes tener un pelte, vas a notar que se cae del lado opuesto. Se llama el caminar de Trendelenburg. Usualmente, interesante, la familia me llega diciendo que encuentran que tienen una pierna más larga que la otra y en realidad no es aparente, y aquí lo enseña el esquema. Y cuando tienen una aducción, una contractura de aducción, donde la cadera se pega al área pélvica, por la inclinación que se desarrolla, da la impresión que la cadera buena está más larga que la otra. Y la gente me dice, mire doctor, estoy notando que mi niño y niña tiene una pierna más larga que la otra. Y cuando yo los acuesto y trato de abrirle las piernas, veo que la cadera afectada no abre. No, esto no es que tiene una pierna más larga, esto lo más seguro tiene un perte. Y aquí pueden ver, para entender, que cuando tenemos una contractura de aducción, la cadera está frisada, no se mueve, está rígida, está inflamada. Una de las presentaciones que puede dar es una aparente discrepancia en el largo de las piernas, que realmente no es por la poca movilidad. Y empezamos a medir la pierna y nos decimos, pero aquí hay algo raro, la pierna está simétrica, midiéndola. Pero es esto, es el efecto de la aducción, porque PERTE se caracteriza inicialmente una limitación de movimiento por la inflamación que está surgiendo por la destrucción de la cabeza del fémur que viene. Usualmente, como bien te he explicado, llevo comentando, una interrupción del suplido vascular, bien una revascularización, que eso no pasa en los adultos, se saca el tejido muerto y después remodela y la cabeza vuelve a funcionar, siempre y cuando se maneje adecuadamente. Se ha encontrado pacientes que le PERTE, también que esos pacientes tienen problemas de coagulación, una deficiencia en la proteína S y la C, tienen una coagulopatía, algunos artículos le adjudican el PERTE a este, muchos se lo adjudicaban en el pasado y actualmente a trauma o a múltiples infartos, microinfartos, van causando este daño conocido como el PERTE. La radiografía es el examen inicial, nos va a mostrar una diferencia en tamaño. Vamos a ver que está más esclerótica, deforme, achatada. Podemos tener tan simplemente en la primera radiografía una pequeña línea que se conoce como la línea de Crescent, una pequeña microfractura. Si usted tiene duda en este paciente, tiene los síntomas, pero la placa no se ve nada porque la placa inicialmente tarda, pues les recomiendo, de acuerdo a su disponibilidad, le pueda hacer un MRI, una resonancia magnética, o una tomografía, un bone scan, ¿ves? Porque obviamente la placa inicialmente puede ser negativa y usted tiene la duda, ese paciente 4 a 8, varón, no se mueve la cadera, está frisada, está limitada, pues les recomiendo que le haga un bone scan o un MRI de acuerdo a su recursos. Obviamente pueden llegar casos tan catastróficos como este, donde la cabeza se ha colapsado completamente y no se identificó y obviamente la cabeza se va deformando. Esto es
MRI, donde puede mostrar los cambios entre la cadera normal y una cadera con PERTES. Puede ver esa mancha negra en la parte superior de la cadera derecha, donde muestra que no tiene suplido vascular y se está deformando. Puede aquí también enseñarte la secuencia de una cadera manejada adecuadamente desde la placa inicial a su izquierda hasta la placa final a la derecha, donde se consiguió que una vez esa cabeza volviera a surgir, volviera a estar redonda. Usualmente no siempre pasa. Aquí podemos ver una cadera que quedó asimétrica, incongruente, y este paciente pues va a tener problemas en la adultez. El tratamiento, lo que nosotros vamos a buscar es que esa cabeza cuando vuelva a surgir tenga un contorno que le sirva de modelo. La literatura te habla la edad, menores de 8, mejor pronóstico, mayores de 8, pobre pronóstico. El grado de severidad y el hecho de yo pueda contener esa cabeza dentro del acetábulo para que le sirva de modelo. Ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene las dos piernas derechitas y no hago nada, pues 1% de la cabeza va a estar fuera del modelo, del temple, del molde, perdón, y obviamente esa cabeza me va a quedar incongruente. Pero si yo consigo que la cabeza esté dentro del acetábulo y le sirva como un molde, obviamente voy a conseguir que esa cabeza me quede congruente con el acetábulo. Por lo tanto, los tratamientos que se han utilizado en el pasado pueden ser desde terapia física bien agresiva. Aquí tenemos una niña que era bailarina, le dio PERTES, y como dice aquí, el retorno triunfal, y es el hecho que ella puede abrir las piernitas, porque PERTES te evita que puedas abrir las piernas. Y aquí está haciendo la salvedad que su retorno triunfal al ballet, ya que pudo pasar el PERTES. También Aurelio sabrá yo que hay áreas que le ponen este aparatito que es el yeso de Petri, con la idea de poder mantener las piernas separadas por un tiempo dado y de empezar a darle terapia, o este tratamiento que es el que personalmente a mí me gusta, se usa por casi 2 años, donde mantenemos las piernas separadas y ahí logramos que la cabeza se introduzca completamente dentro del acetábulo y lo utilice como molde, y que cuando recupere congruente el acetábulo como debería ser. Y no te niego que hay técnicas quirúrgicas como una osteotomía para inclinar más el cuello, que es lo que más gusta al ortopedista, que le guste mucho operar. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Su desventaja inicial que la pierna se acorta, hay que después sacarle los metales, y si algo fracasa, pues se le va a adjudicar más a la cirugía más que a la condición previa. Y obviamente, pues eso a veces me preocupa. Y obviamente PERTES, podemos tener complicaciones, hasta fragmentos de hueso que queden flotando, cabeza incongruente, dolor constante, y estos pacientes usualmente la mayoría terminan requiriendo un reemplazo de la cadera. Como en este casito que pueden ver, es un PERTES mal manejado, la mitad de la cabeza no estuvo bajo el contenimiento del acetábulo, y pueden ver cómo se ha ido deformando, haciendo una cadera incongruente, dolorosa, y obviamente sabemos que va a terminar en un reemplazo. Para terminar mi presentación, quiero hablar, sé que me he tomado un poquito más de tiempo debido, pero lo voy a hacer rapidito. Voy a hablar del deslizamiento de la cabeza del fémur, cómo uno lo identifica. Pues mira, este es un paciente normal, donde usted va a aprovechar, y cuando tenga dudas, paciente este tiene que ser adolescente, usualmente mayor de 10 años de edad, obeso, viene con dolor en una cadera, usted le va a tirar una línea, va a ver que al otro lado de la línea tiene un punto de cabeza, y este paciente pues obviamente está bien. Ahora, si su paciente tiene dolor y usted tiene dudas, tire la línea y puede ver que la cabeza del fémur queda en la parte inferior de la línea. Esta línea la tira paralela al cuello del fémur. Y en este caso, pues obvio, se puede ver que la cadera se está cayendo completamente. Esta línea se llama la línea de Klein, y el signo se llama el signo de Tretowan, que nos identifica en este esquema que si usted tiene una línea paralela al cuello y tiene cabeza al lado superior, pues no tiene deslizamiento de la cabeza externa. Ahora, si usted tira la línea y ve que la cabeza está en la parte inferior de la línea, este paciente está sufriendo deslizamiento de la cabeza externa. Es una condición, pero quiero repetir esto, es de adolescente. Si me llaman que tiene un niño con un deslizamiento de cabeza de fémur a los 3 años, eso no es, esto es un trauma, tiene una fractura.
Esto es adolescentes obesos, donde el fémur se desplaza posterior y el cuello del fémur se va superior. 10 por cada 100.000, más común en los obesos, varones otra vez, el más frecuente. Por etnicidad, el paciente afroamericano, estos pacientes gruesos del Pacífico, latinos, pacientes que están en rápido crecimiento, las edades de 10 a 16 años, usualmente la cadera izquierda es la más afectada, y un 50% puede ser bilateral. Usualmente esto tienes que buscarlo cuando te llega un paciente con esta condición, tienes que hacerle pruebas de tiroides, usualmente son hipotiroideos o tienen el inicio de un fallo renal o problemas de hormonas o problemas de síndrome de Down. Estos pacientes van a tener desplazamiento de la cabeza del fémur y vuelvo, insisto, hay pacientes menores de 10, pero la mayoría son de 10 a 16 años. Y los menores de 10, lo más seguro, tienen una condición de hipotiroidismo. Usualmente es un dolor de repente o puede llevar un tiempo. A veces estaba cogiendo y empezó a molestarle. Como te dije ahorita, puede llegar simplemente con un dolor de rodilla, donde el 33% de los dolores de rodilla, el problema está en la cadera. Este es el paciente típico de un deslizamiento de la cabeza del fémur. Severo, te llega en muleta, te puede llegar en opción de ruedas, camina, prenderla en vez de con cojera y la pierna afectada va a estar hacia afuera. Puedes ver otros pacientitos con un deslizamiento de la cabeza del fémur, se ve que la pierna está agotada externamente, y cuando lo acuestas y le haces flexión de la cadera, que se supone que vaya alineada con el hombro icilateral, puedes ver que la pierna se tira hacia afuera. Esto se llama el signo de Bremen. Esto es bien clásico en deslizamiento de la cabeza del fémur. Aquí puede ver un pacientito flaco, ¿ves? Porque siempre puede haberlo con su rotación externa, y cuando lo mandamos a hacer flexión de la cadera, puedes ver cómo la pierna se desliza hacia afuera y no se alinea con el hombro icilateral. Usualmente el tratamiento es ponerle un tornillito, se dice pinning insight en el sitio donde está, se pone, se hace percutáneo, el ortopedista pediátrico está preparado para esto. Se puede a veces bilateral, como te dije ahorita, un 50%, se le pone el tornillito, hay una técnica descrita. También se puede hacer osteotomía para enderezar el cuello que se anguló. Esas son cirugías que requieren mucha experiencia. O lo que se está haciendo actualmente, que es se saca la cabeza, se restablece donde iba y se le pone una fijación para que no vuelva a moverse, obviamente con unos riesgos inherentes, obviamente pues se practica en los grandes centros de este tipo de condiciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Norman, por tu excelente presentación. Un tour por la cadera, prácticamente. Obviamente dejamos fuera el tema de displasia del desarrollo que habíamos revisado la semana pasada. Eh, Hay algunas preguntas que me están haciendo llegar aquí a través de la doctora Grecia. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo se recomienda guardar reposo en la sinovitis reactiva? En la sinovitis transitoria, usualmente 1 a 2 semanas es lo más que yo recomiendo. Usualmente uno lo va a recomendar que el niño lo haga, es otra cosa. Una vez el niño se siente cómodo, va a empezar a correr, a brincar, aunque sea dentro del hogar. Por lo tanto, no es lo mismo decir a un adulto, vete, descansa 2 semanas, y usualmente lo va a hacer el niño una vez se sienta bien, va a empezar a correr. Y eso es bueno porque nos deja saber que vamos por el camino correcto. Ok. Entonces, alrededor de una semana, pero bueno, a sabiendas de que a esta edad, que es donde se presenta la sinovitis, que es generalmente entre los 2 y los 5 o 6 años, pues los niños son bastante inquietos y una vez que se les pasa el dolor y se les quita el miedo, pues como que ya no hay freno, ¿verdad? Pero bueno, No, tratar de limitar. Y luego otra pregunta es, en la enfermedad de Pertes, ¿cuál mm, es el tiempo promedio desde que inicia el proceso hasta que hay manifestaciones clínicas? mira,
Es una excelente pregunta. Yo te diría que mi experiencia desde que el proceso empieza hasta que nos llega a la práctica puede ser de 3 a 6 meses. Desde que empiezan los síntomas hasta que resuelve, tanto bien o mal, dependiendo del tratamiento, son 2 años. Pero usualmente este paciente puede venir con historias de molestia que la familia pueda constatar alrededor de 3 meses antes que venga a verte al consultorio. Un dolor que va y viene, el niño se va y juega, se lo adjudica en el crecimiento, la mayoría de los pediatras dicen, eso es dolor de crecimiento, eso fue que se cayó, eso que se lastimó un músculo, y he encontrado que usualmente por promedio tarda de 3 a 6 meses en lo que nos llega a la práctica. Ok, muy bien. Entonces, de que se presenta el paciente son como 3 a 6 meses y luego la evolución de la enfermedad sigue por un par de años habitualmente, ¿verdad? Es un proceso largo. Muy bien. Y bueno, aquí otra pregunta es, dice, en caso de PERTES o deslizamiento, eh, si son bien tratadas, generalmente quedan secuelas a largo plazo. Yo ¿Cuál es el entiendo que pronóstico? si son adecuadamente manejadas, yo te diría que un 80% de mi práctica y lo que he visto en la literatura no deja secuela. Cuando hablamos de secuela, pues terminar en un reemplazo de cadera, una prótesis. Un PERTE bien manejado, yo tengo pacientes ahora adultos que yo manejé, yo llevo 30 años, y están haciendo deporte. Ahí tengo varios que estudiaron medicina en mi memoria, pero fueron pacientes que se trataron inicialmente bien agresivos, fueron bien respetuosos en el tratamiento y tuvimos un buen resultado. Y deslizamiento también. Pacientes que la familia identifica que algo está mal, vienen pronto, le ponemos el tornillo, el desplazamiento fue leve, pues sí, no deben tener problemas en el futuro. La mayoría de los 4 problemas, o los 3 que son los graves, que es la artritis séptica, el PERTE y el deslizamiento de la cabeza del fémur, el pronóstico va a estar limitado a cuánto uno tarde en buscar ayuda para este paciente. Por eso siempre le digo a mis estudiantes, sí, no te puedo negar que el dolor de las articulaciones en el 90% de las veces son dolores de crecimiento, pero hay un 10% que no. Y yo no sé si el paciente que tengo al frente mío es un 90 o es el 10. Por lo tanto, yo soy bastante agresivo con los diagnósticos. Sí, creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la artritis séptica, cuando hay una infección articular, el realizar el diagnóstico temprano, temprano, en las primeras 24, 48 horas, Y eso, y hacer el manejo apropiado es indispensable, ya que si no, pues como decías y como mostraste ahí muy bien en algunos casos, se destruye la cadera, ¿verdad? O sea, el pus es condrolítico, destruye el cartílago articular, también afecta al hueso y afecta al cartílago de crecimiento. Y estas secuelas pues quedan de por vida, ¿verdad? Y no sabemos cómo recuperar una cadera, una rodilla, un hombro, etcétera. Cualquier articulación que se destruye por una infección, no la sabemos recuperar. En algunos casos, una vez que se resuelve la infección y cuando el paciente llega a la vida adulta, se puede reemplazar con una prótesis, pero muchos niños quedan con secuelas de por vida de pues discrepancia de longitud, limitación de la movilidad, cojera, dolor permanente, restricción de la función en general, ¿verdad? Entonces sí es indispensable, sobre todo en los casos de artritis séptica, hacer el diagnóstico temprano y un manejo apropiado, como tú lo señalaste. Muy bien. Pues no sé si hubiera alguna otra pregunta. La doctora Grecia es la que tiene ahí el control de cómo se mandan las preguntas a través del chat.
No, doctor, todo bien, creo que todo estuvo bastante claro y pues el objetivo de estas pláticas es que nosotros como pediatras sepamos pues sospecharlo, ¿no? Si no lo sospechamos, pues no lo vamos a referir. Si no lo referimos, pues no se va a tratar. Entonces, creo que se logró el objetivo de darnos pues los datos básicos para saber sospecharlo y referirlo a ustedes, ¿verdad? Y ya que con ustedes tengan el tratamiento apropiado y oportuno, porque pues ya después, como ustedes dicen, pues aumenta la probabilidad de secuelas, que es lo que queremos evitar. Y yo creo, quisiera hacer yo aquí el comentario de que, o subrayar, recordarles lo que mencionó el doctor Norman, que una de las situaciones que a veces nos puede confundir en los niños y adolescentes es que el dolor en algunas patologías o en algunos casos de patologías de la cadera no se presenta precisamente en la cadera, sino el dolor puede estar en la rodilla, en la ingle o en el muslo. Y esto es debido a la inervación de la sensibilidad que es por el nervio obturador. Entonces, siempre que vean un niño con dolor en la rodilla, muslo, en la ingle, etcétera, piensen en la cadera. Obviamente que si le duele la rodilla, pues hay que revisarle la rodilla, ¿verdad? Hay que hacer un examen clínico, la historia, etcétera, todo lo básico, ¿verdad? Ese es como el ABC, ¿no? No nos podemos saltar los pasos, pero además de checar la rodilla o el muslo o la ingle, pues verifiquen que la cadera tenga buena movilidad. Es muy sencillo, no te tardas ni un minuto en acostar al niño, abrir las caderas o separar las piernas, ¿verdad? Darle abducción, darle rotación interna y externa y verificar que las caderas tengan movilidad simétrica y sin dolor. Si no es así, entonces habrá que pensar en la posibilidad de una patología de la cadera y ya sea referirlo o hacerle estudios como radiografías o a veces ultrasonidos, dependiendo del caso, ¿no? Habría que evaluar. Pero acuérdense que dolor en la rodilla o en el muslo puede ser originado en patología de la cadera. Yo creo que si de eso nos acordamos, con eso valió la pena ya haber estado el día de hoy aquí. Y bueno, pues por lo demás, agradecer al doctor Norman por su excelente presentación. Nos dio ahí como que el tour de la cadera, ¿verdad? Sinovitis, artritis séptica, Sí. PERTES y deslizamiento. Muchísimas gracias. Y gracias Siempre a la hora, todos. un placer y gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos. Gracias, doctor Norman y doctor Aurelio, por tomarse el tiempo. Y pues los esperamos la próxima semana con la última sesión del mes. Estaremos viendo problemas de la columna. Que tengan un buen día todos. Muchas gracias, doctor Ramírez, nuevamente. También un buen Saludos a todos por allá. que se Esperamos verlo repita, pronto. que se repita la invitación. Gracias. Buen día a Gracias. todos.